Continuando con el manga donde lo dejamos, luego de que el chico pantera se madreara a unos cuantos de los tipos que los tenía secuestrados, la escena cambia, y ahora nos muestra al mayordomo del chico pantera buscando a su amo. Sin embargo, en eso, lo que se consiguen es un cuerpo tieso con la piel morada, la cual, a decir del mayordomo, fue producto de la droga que están traficando las hienas. Así que bueno, ahora más que nunca hay que llamar a la DEA porque el tema con la droga se nos está saliendo de control. Regresando con el chico pantera, vemos que ahora anda escondido en un closet junto con Bibi, que la verdad esto puede ser interpretado como que a Rain no le gustan las mujeres, y se metió en el closet para luego salir del closet, pero na gente, eso ya sería interpretar más de la cuenta. La razón por la que el chico pantera se escondió en el closet es porque como la prota coneja se estaba por transformar debido a sus feromonas, él prefirió dejar de pelear, ya que de esa manera reduciría el nivel de feromonas que emana su cuerpo. Sin embargo, en eso, entró uno de los secuestradores en la habitación, y aunque el pibe pantera dejó la ventana abierta, para que cualquiera que entrara concluyera que escaparon por dicha ventana, el secuestrador decidió abrir el closet, donde terminó descubriendo que el chico pantera y la coneja estaban allí. Sin embargo, como el secuestrador que los vio fue el gordito que siente simpatía por la coneja, decidió no delatarlos con el resto de los secuestradores, en su lugar cerró el closet, y se hizo el ciego con relación a que había visto al chico pantera y a la prota coneja. Aunque bueno, este hecho no le gustó para nada al chico pantera, porque aunque se hayan salvado, no hay garantía de que entre alguien más a la habitación y los descubra, por lo que le dice a Bibi que es momento de irse. El detalle es que en eso, como el chico pantera volvió a activar sus feromonas, la Bibi se nos volvió a transformar y con lo pequeño que es ese closet, inevitablemente ambos cuerpos se terminaron tocando, así en plan erótico. Y claro, el tremendo de Rain se burla un poco sobre la posición en la que se encuentran, haciendo con esto que la prota se sonroje, pero bueno, al margen de las burlas y comentarios juguetones, el chico pantera le pide a Bibi que para la próxima vez que no pueda aguantar sus ganas de transformarse le avise, y para avisarle, acuerdan en que la prota haga un bailecito, porque eso de que se transforme así de repente, además de ser extraño, pudiera ocasionar un accidente en el futuro, por lo que sabiendo esto, Bibi se compromete a lanzarse los pasos de Michael Jackson la próxima vez que esté por transformarse, para de esa manera no coger desprevenido al chico pantera. En una de esas, mientras el chico pantera y la prota coneja coqueteaban dentro del armario, la waifu le tapó la boca a Rain, ya que escuchó aproximarse a sus captores, los cuales dijeron que había un nuevo intruso en la casa, de allí que la prota comenzó a pensar que ese intruso, quizá puede ser el mayordomo quien fue a rescatarlos, pero bueno, en una de esas, a la prota coneja le da por desmayarse, y mientras tanto, en las afueras de la casa, vemos al león madreándose a unos cuantos narcos, así como al mayordomo con algunos refuerzos, siendo que en eso, vemos a Rain asomarse por la ventana con la prota cubierta en una sábana, porque claro, si se pone a esperar a los refuerzos se muere de hambre. De allí que el buen Rain tomó a su waifu y se lanzó por la ventana como todo un fachero, pero claro, recordemos que el mayordomo no ha visto la transformación de la prota, así que al ver que su amo carga con una mujer, pregunta sorprendido de quién se trata. Pero el chico pantera no está para responder preguntas, así que no le dice al mayordomo que la rosada es la coneja, y en su lugar, le pregunta si trajo un carruaje para poder llevar a su paciente al hospital, pero no, el mayordomo no llevó carruaje, así que el chico pantera opta por pedirle el favor al gordito, pero en lugar de responder, el gordito se quedó sumamente sorprendido ante el hecho de que de repente apareció una mujer en los brazos donde el chico pantera tenía una coneja, así que bueno. Como el chico pantera nota que el gordito anda con cara de menso, decide ponerse un poquito molesto, y ahora en lugar de pedirle que lo lleve al hospital como un favor, se lo pide como una orden, que ahí, el gordito entiende que si desobedece lo van a matar, así que pailas. En 2 segundos el gordito le entregó un caballo al chico pantera para que pueda irse al hospital. Siendo que sin perder tiempo, el chico pantera se subió al caballo y partiendo al hospital, le dijo a su mayordomo que lo siguiera, pero claro, el mayordomo sigue sin entender un pepino de lo que ocurre, porque además, no es lógico que él siga a su amo cuando éste se fue en caballo y él anda a pie, pero bueno, donde unos ven excusas otros ven soluciones, pues la pantera negra agarró una prenda del chico pantera, y comenzó a rastrearlo para así poder saber a dónde llegar. Que por otro lado, vemos que el chico león ya dejó de ser león, pero eso sí, está súper furioso con Rain por haberlo abandonado a su suerte, aunque bueno, eso no es algo nuevo. De hecho el chico león siempre está furioso con el chico pantera por cualquier motivo.
Sin embargo, hay algo que inquieta mucho al chico león, y es el hecho de que mientras estaba transformado en león, pudo oler que la prota coneja emanaba un olor extraño, lo que lo hace pensar que hay algo raro con ella. A esto, el mayordomo león plantea la posibilidad de que ese olor que emanaba la prota, sea porque ella es la reina de las conejas, pero el chico león le pregunta a su mayordomo de dónde sacó esa boludez de la reina coneja, ya que eso ni siquiera existe, y bueno, el mayordomo león dice que se lo escuchó decir al mayordomo de Raín, a lo cual, el chico león le pide a su mayordomo que no escuche las babosadas que diga el otro mayordomo, y en su lugar, dice que irá a matar a Raín. Que mientras tanto, el buen Raín se encuentra cabalgando preocupado por la salud de Vivi, siendo que luego de un rato, pudo llegar a la casa de una doctora, la cual luego de acostar a Vivi en una cama, dijo que los síntomas que la waifu presenta, son producto de una alteración en sus feromonas, por lo que en lugar de aplicarle el antídoto contra venenos, dice que le administrará un estabilizante de feromonas, pero el chico pantera no está de acuerdo, pues si el problema que padece la waifu es de feromonas, él conoce un método más eficaz para hacerla sentir mejor, y es mordiéndole el cuello, pero claro, la doctora no está para nada de acuerdo con utilizar ese método en su paciente, así que bueno, para evitar que la doctora se alarme, el chico pantera tiene que usar un método menos vulgar para transmitirle sus feromonas a Vivi, de allí que en lugar de morderle el cuello, optó por besarla. Y bueno, por lo visto a la prota coneja le gustó el besito, porque ahí mismo le pidió otro, y claro, el chico pantera que le traía ganas desde hace rato se lo dio, siendo que mientras se besaban, Vivi se iba sintiendo mejor, las feromonas del chico pantera estaban haciendo su efecto, así que la prota había dejado de sentir dolor. Por eso al rato, la vemos durmiendo tranquilamente mientras el chico pantera la observa desde una silla, ya que si se vuelve a sentir mal, él estará allí para poderla curar, porque a la doctora la tienen de adorno. En eso, el chico pantera nota que Vivi comenzó a emitir sus feromonas, y eso es porque ella emite sus feromonas mientras duerme, de allí que Raín acostumbre a dormir con ella para aprovechar esas feromonas y curar sus heridas. Que al rato, el chico pantera escucha que se aproxima a alguien, y sí, en efecto llegó alguien a tocar la puerta, pero afortunadamente para el chico pantera, ese alguien era su mayordomo, quien cansado dice que hay alguien desnudo a unos cuantos metros buscando a Raín, pero claro, el chico pantera no piensa ir a verse con ese alguien desnudo, que ni siquiera sabe quién es, así que le entrega una manta a su mayordomo, y luego de trancarle la puerta en la cara, le pide que vista a él al tipo desnudo, ya que él está muy ocupado cuidando a Vivi, que por cierto, tras analizar las feromonas que Vivi emana mientras duerme en su forma humana, el chico pantera se ha dado cuenta que la waifu está destinada a ser una miembro importante del clan de las conejas, de allí que le da algo de miedo el hecho de que cuando Vivi se entere de su potencial, lo termine abandonando para regresar con su clan. Sin embargo, eso es algo que él no piensa permitir, ya que como los de ese clan la dejaron en su bosque, ella ahora le pertenece, y como dice el popular refrán cordobés, el que da y quita con el diablo se desquita. Así es como 2 días después, vemos a Vivi despertarse, y claro, ella está muy sorprendida de que aún mantenga su forma humana, pues en todos los casos anteriores, ella luego de dormir se despertaba siendo coneja. En eso, vemos a la doctora de la casa ir a llevarle un poco de té a la cama, pidiéndole que no se esfuerce mucho, ya que a pesar de haberse dormido por 2 días, su estado de salud sigue siendo delicado. A esto, Vivi pregunta dónde está el chico pantera, y bueno, la doctora le dice que el chico pantera se fue a comprarle ropita nueva, pues esa que carga es de la doctora porque ella llegó ahí en pelota. Tras esto, la doctora tuvo que irse a trabajar, dejando a Vivi sola en la casa, donde la tremenda se puso a recordar sonrojada su beso con el chico pantera. Pero bueno, en una de esas la waifu escuchó el rugido de una pantera afuera de la casa, y aunque todavía le cuesta caminar, hizo el esfuerzo de levantarse hasta asomarse por la ventana, en donde se dio cuenta que la pantera que rugió, era su amiga la pantera negra, es decir, la alcahueta que siempre la cubre, pero no solo ella estaba afuera, sino que también estaba el chico león, quien dice que quiere hablar con Vivi. Sin embargo, Vivi no quiere hablar con él, así que busca cerrarle la ventana. Pero el chico león es de esos chicos intensos, así que comienza a forcejar con Vivi para evitar que le cierre en la cara, y bueno, esto trajo como consecuencia que Vivi la agarre por su cabellera rosada, siendo que en una de esas, la waifu tuvo que soltar al chico león porque le vino una de sus acostumbradas jaquecas, pero en eso, también se da cuenta que está muy cerca del chico león. Ay Diosito lindo, más les vale que no los vea el chico pantera, porque ahí sí es verdad que se arma la tercera guerra mundial.
Sobre todo porque debido al forcejeo entre la prota y el chico león, ahora ella está encima de él como si estuvieran haciendo el delicioso, siendo que en eso, la waifu escucha al gordito decir que ha encontrado al mayordomo tirado en el suelo como si estuviera muerto, a lo cual, el chico león dice que él es el responsable de eso, pero que no mató al mayordomo sino que simplemente le dio un golpe para dejarlo inconsciente. Que ahí, cuando la prota se entera que el chico león hizo que el mayordomo se desmayara, comenzó a jalarle el pelo con más violencia, pero bueno, ya el chico león se está cansando de ser maltratado así que le pide a la prota que pare, ya que él solo quiere hablar. Sin embargo en eso, llega el gordito llorón, y en la siguiente escena, vemos que el chico león lo amarró junto con el mayordomo, en donde también vemos a la doctora noqueada, al igual que al pájaro mensajero. Y esa misma escena fue vista por el chico pantera cuando llegó a la casa, siendo que al oler sus alrededores, logró detectar el olor de las feromonas del chico león. Sin embargo, estas feromonas eran solo rastros, porque el chico león ya se fue de ese lugar junto con la prota, y esto es algo que el gordito le confirma al chico pantera, diciendo que el chico león tiene intenciones de comerse a la prota. Que por otro lado, vemos que el chico león se llevó a la prota a su mansión en contra de su voluntad, de allí que ella esté pensando escapar, pero como aún le cuesta caminar, considera esa vía de escape muy complicada, así que le pide al chico león que por favor la lleve de regreso a la cabaña. A esto, el chico león dice que la llevará a la cabaña cuando sea de noche, pues con esto pretende hacer que el chico pantera se desespere buscándola durante todo el día. Y es que gente, este mini secuestro hacia la prota, forma parte de la venganza que el chico león quiere consumar en contra de Rain. Pero bueno, mientras cae la noche, el chico león comienza a hacerle preguntas a la prota con la intención de cuadrársela, pues en el fondo sabe que si logra quitársela al chico pantera, su venganza será aún mayor. De allí que el rosado se arrodille y le pida a Vivi que lo acompañe ya que le va a dar ropa nueva, que así, dándole ropa nueva, es como algunos sugar daddies del barrio conquistaron a unas amigas mías. En fin, el caso es que el chico león le proporcionó un nuevo outfit a la prota, y además, le ofreció un banquete de comida, estrategia con la cual también los sugar daddies del barrio suelen conquistar minas de mi edad. Y claro, como la prota lo único que ha hecho en su vida es comer ramas verdes, al ver la rica comidita que le preparó el liancito, se siente re feliz. El que si no está contento es el mayordomo del chico león, pues acaba de ver que su amo tiene el pelo como si se fuese agarrado por las greñas contra un tifón, pero a ver, todos sabemos que el motivo de su nuevo peinado, fueron las manos furiosas de la prota. Que cuando el mayordomo se enteró que la waifu rosada que está comiendo con ellos en la mesa, es la misma coneja del chico pantera, se asombró aún más. Pero bueno, el chico león le pide a Vivi que ignore al dramático del mayordomo, y que en su lugar, se concentre en comer lo que prepararon para ella. El detalle es que como es la primera vez que la waifu va a comer en su forma humana, siente un poco de vergüenza, pues considera que como es novata, no tendrá modales, siendo que al notar la actitud de Vivi, el chico león le dice que si la razón de su duda al comer es porque ha tomado algún medicamento, no hay problema, ya que eso que le prepararon no le hará daño. Igual nosotros sabemos que ese no es el motivo por el cual la prota no ha comido nada, y en eso además, la waifu mira por la ventana notando que la noche se avecina, así que le dio por ponerse a pensar que cuando regrese a la cabaña, lo más probable es que no consiga al chico pantera allí. Que frente a la actitud de la waifu, el chico león no piensa perder el tiempo así que se acercó a ella en plan romántico, al punto en que la cargó llevándola cerca de su cara. Y bueno, la prota ahora nos salió tremenda, porque de repente y sin razón pasó su dedo sobre el labio inferior del chico león, lo cual a mi modo de ver es una invitación a besarse, pero no, la waifu pone la excusa de que estaba utilizando sus poderes curativos para sanar una herida que el chico león tenía en su labio, o sea la prota cree que uno es pendejo. Desde hace rato venimos poniendo tomas del chico león de cerca, y en ninguna se veía herido en el labio, pero bueno, cada quien disfraza sus coqueteos como quiere. El caso es que ahí, mientras la prota dice haberse dado cuenta que posee habilidades curativas, al sanar una herida que para mí era inexistente, comienza a pensar que Rain supo sobre sus habilidades todo este tiempo, y que siempre la estuvo usando. O sea, como este es el capítulo final de la primera temporada del manga, la prota está buscando armar un berrinche para crear clímax de cara a la segunda temporada. Por eso ahora se está planteando no regresar a casa con Rain, bajo la excusa de que él la está usando a su conveniencia como botiquín de primeros auxilios. Sin embargo en eso, el chico león nota que el pájaro mensajero de Rain se encuentra sobrevolando la mansión, que con esto,
se ha dado cuenta que el chico pantera está cerca, y también debido a esto, Bibi decidió bajarse de los brazos del chico león, y salir corriendo a la azotea para hacerle una señal al pájaro, siendo que en eso, se consigue con el mismísimo chico pantera, quien se muestra alegre de haber conseguido a Bibi, pero Bibi, con una expresión algo triste, le pregunta al chico pantera sobre cuál es el motivo por el cual la está buscando. Y bueno, el chico pantera le dice que obviamente fue a buscarla para llevarla a casa, de allí que le extiende su mano y le pide que se lance, ya que él se encargará de atraparla como lo hizo el hombre araña de Andrew Garfield con Gwen Stacy. Y aunque la prota tiene ciertas dudas, al final entre quedarse con el chico león o con el chico pantera, decide brincar hacia los brazos del chico pantera, porque como dice el famoso refrán cordobés, más vale malo conocido que bueno por conocer. Siendo que en eso, cuando la waifu estaba en los brazos del chico pantera, volvió a su forma de coneja, y de esta manera fue como terminó la primera temporada. Igual este resumen sigue, pero les aviso que de esa forma, terminó la primera temporada para que sepan. Y la segunda temporada inició mostrándonos a la señora Pantera, popularmente conocida por su apodo de La Vieja, quien dice estar un poco triste, ya que tiene más de una semana que no ve a la prota coneja, porque es que la vieja idolatra a la prota coneja al punto en que ahí vemos que le mandó a hacer un cuadro épico, el cual tiene colgado en la mansión, que gente, a mí me parece que la vieja quiere más a la prota coneja que a su hijo el chico pantera. En eso además, conocemos al padre de la vieja, que si ya de por sí la vieja es vieja, su padre es aún más viejo, aunque también hay que reconocer que el viejo tiene estilo, o sea esas trenzas canosas no se consiguen en cualquier lado, pero bueno, el caso es que como este viejo es el padre de la vieja, también es el abuelo de Rain, y está molesto porque no ha visto a su nieto desde que llegó de viaje, siendo que ante esto, su hija le comenta que Rain anda en una misión y que volverá mañana. Así que solo tiene que quedarse y al día siguiente podrá verlo, pero bueno, este viejo nos salió medio malcriado, así que ahí lo vemos hacer un gesto de desprecio como si fuera un niño pequeño. Tiempo después, vemos a Rain llegar a su mansión, pero ya era muy tarde, así que no tuvo tiempo de ir a visitar a su madre, y mucho menos, de ir a saludar a su abuelo, que de por sí Rain ni siquiera sabe que su abuelo anda por ahí, pero bueno. El caso es que ahora Rain está conversando con su mayordomo, a quien le confiesa que la waifu peli rosada que vio la vez pasada, es la misma prota coneja, que al enterarse de esto, el mayordomo le pregunta al chico pantera qué piensa hacer ahora, pues en principio la coneja estaba pensada para que fuera su cena, pero ahora que sabe que es humana, seguro ha cambiado de planes, y sí, el chico pantera confiesa que ha cambiado de planes. Y aunque el mayordomo diga que lo más probable es que su familia quizá no esté de acuerdo en aceptar a una coneja humana en la mansión, el chico pantera igual sabe que se las arreglará. Así es como al rato, el chico pantera se fue al cuarto, donde se acostó con la prota coneja. Sin embargo, por más que el chico pantera le preguntaba cosas a Bibi, esta no podía contestarle debido a que está en su versión coneja, de allí que el chico pantera propuso darle feromonas para que se convierta y puedan conversar, que bueno, a esa hora y en la cama. Se me hace que en lugar de conversar el chico pantera lo que quiere es aplaudir, pero bueno, igual la prota coneja comienza a hacerle señas al chico pantera para que no se le ocurra darle de sus feromonas con la sola intención de transformarla, ya que cuando la coneja pasa a ser humana, queda muy exhausta, y todo esto se lo estaba intentando decir la prota coneja al chico pantera mediante sus mímicas extrañas. Y aunque al chico pantera le costó entender los gestos de Bibi, al final comprendió lo que ésta quería decirle, así que abandonó la idea de darle sus feromonas intencionalmente, y en su lugar, se giró para acostarse a dormir. Al día siguiente, vemos que en la mansión del chico pantera se realizó una reunión con algunos líderes de clanes, todo con la intención de tratar el tema de las drogas que andan traficando las hienas, y bueno, ahí de una vez el chico pantera aprovecha para burlarse del chico león por haberse quedado desnudo la vez pasada cuando le arrojaron el líquido que lo convirtió en león, que a esto, el chico león replicó diciendo que Rain tiene envidia ya que las panteras no poseen melena, que para resumirles la cuestión, estos dos siguen teniéndose pique, así que si me pongo a hacerle caso a todo lo que se dicen, hay insultos que no podré narrar. Tiempo después de esta reunión, Rain y su madre se fueron al templo, en donde Rain se encuentra más aburrido que yo cuando no resumo manguas, por lo que al verlo así, la vieja le pregunta a su hijo por qué no se llevó a la coneja, pues de esa manera se fuese entretenido con ella, pero bueno, ya nosotros sabemos que la prota coneja siente terror hacia el templo. Así que por más que Rain la invitó,
ella se negó a ir. En una de esas, la vieja le informa a su hijo que su padre, el viejo canoso de trenzas, está en la mansión y que desde que llegó ha querido verlo, por lo que le pide a Rain que cuando regrese a la mansión, pase a saludarlo, que al escuchar esto, vemos que el chico pantera puso cara de trauma, y ahí mismo, le pregunta a su madre qué cree ella que pensará el abuelo cuando vea a la prota coneja, pues el viejo resulta que es un cascarrabias anticuado que siente desprecio por los que no sean de su raza. Y bueno, su madre le confiesa que el abuelo posiblemente no acepte la coneja si la ve, y es por esto, que Rain le pide a su mayordomo que se ponga su ropa y lo reemplace en la misa, ya que él irá de inmediato a la mansión. Y es que en la mansión, vemos que el abuelo acaba de ver a la coneja en la sala, así que a los gritos pregunta qué hace esa coneja subida en el mueble. A esto, Mamie tiene que intervenir para decir que la coneja es propiedad de Rain, y que su razón de estar ahí, es porque Rain planea comérsela. Que al escuchar esto el viejo puso cara de trauma, y dio la orden de llamar a Rain de inmediato para interrogarlo. Pero no, Mamie le informó que Rain se encuentra en un evento solemne que se está celebrando en el templo, y que no regresará sino hasta medianoche. Siendo que al enterarse de esto, el viejo decidió agarrar a la prota coneja de manera violenta diciendo que no puede esperar hasta la medianoche, así que expresó que se iría junto con la coneja al templo para buscar a Rain. Obviamente la prota coneja que tiene fobia hacia el templo comenzó a resistirse, y en una de esas, liberó demasiadas feromonas al punto en que se terminó transformando, al mismo tiempo en que vemos que el viejo y Mamie se desmayaron. No queda claro si se desmayaron por la sorpresa de ver a la prota coneja convertirse en humana, o si el desmayo fue producto de haber olido las feromonas de Bibi. En cualquier caso estos desmayos fueron aprovechados por la prota, quien se puso a buscar una forma de evitar que cuando el viejo se despierte, insista en llevarla al templo, siendo que en eso, al asomarse por el balcón, se encuentra con el gordito, así que terminó yéndose con él a su establo. Porque claro, la prota pensó que para ella es mejor estar en el establo que en el templo. Siendo que en una de esas, uno de los caballos se comenzó a burlar de la prota haciendo la misma risa que hace el chico pantera, que ante esto, la prota le reclamó al caballo, y el caballo como es todo un basado, decidió saltarse de su cubículo e ir a darle un besito en la mejilla a la prota para que no se enoje con él. En eso, interviene el gordito para calmar a la prota diciéndole que el caballo solo está siendo gentil, y ahí de una vez, la prota aprovecha para contarle sobre su vida, mencionándole que fue abandonada en el bosque por su familia, y bueno, esto al gordito lo asombró mucho, ya que él como es buena persona, no concibe que alguien sea capaz de abandonar a su familia. Pero bueno, así son las cosas gordito, en este mundo hay personas desalmadas, pero tranquilo que los buenos somos más, no tienes por qué llorar. Así es como luego de que nuestro gordito se secara las lágrimas, se escucha que alguien se aproxima al establo, así que el gordito le pide a Bibi que se esconda por si se trata de alguien que la esté buscando para hacerle daño, pero no, Bibi se muestra valiente diciendo que si es alguien que busque hacerle daño, ella luchará utilizando sus feromonas. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, vemos que tanto el gordito como la prota se asustaron bastante, y es que del otro lado iba entrando el chico pantera, quien también se asustó, pero esto es porque ninguno de los dos bandos pensaba encontrarse con los otros, o sea se suponía que el chico pantera regresaría de la iglesia a medianoche, pero no, ya nosotros sabemos que él dejó el templo antes de tiempo, ya que temía que su abuelo le hiciera algo a la prota coneja. Por eso cuando llegó a la mansión y lo vio tirado en el suelo junto con Mamie, decidió despertar primero a Mamie para preguntarle qué les había pasado. Ahí Mamie le contó que su abuelo comenzó a hacer preguntas sobre la prota coneja, y como no encontró las respuestas que quería, decidió tomarla por la fuerza y llevarla al templo, siendo que cuando iba a cruzar la puerta, ella se desmayó de repente, lo que quiere decir que el motivo de su desmayo fue por el poder de la prota y no de la sorpresa de verla transformada. Ya por lo menos pude aclarar eso, lo que sí me deja un poco pensativo es el hecho de que tras enterarse de esto, el chico pantera le dio la orden a Mamie para que buscara a una mujer, y además, le pidió que lo hiciera en secreto. No lo sé, se me hace extraño el comportamiento del chico pantera, y me gustaría averiguarlo de inmediato, pero por lo pronto este resumen llegó a su final. Sin embargo, cuento con que ustedes me seguirán brindando su apoyo y llegaremos a los 8000 likes y 300 comentarios más rápido que antes, y así podré traer una cuarta parte de este resumen tan pronto como el próximo martes.
Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam, y Dios los bendiga.